Lávame limpiado, Salmo 51, oración de perdón y renovación. Bienvenidos amigos a este vídeo sobre Oremos con el Salmo 51. Hoy exploraremos el poder y la belleza de esta poderosa oración, que ha sido recitada durante siglos por personas de fe en todo el mundo. También veremos más de cerca la vida del rey David, su pecado de él, y cómo reconoció y se arrepintió de su pecado de él a través de la composición de este salmo. Esperamos que este vídeo sea un recurso útil para usted mientras busca profundizar su relación con Dios y vivir una vida de arrepentimiento y transformación. Antes de sumergirnos en el Salmo 51, primero comprendamos su contexto. El Salmo fue escrito por el rey David, el gran rey de Israel, conocido como uno de los más grandes reyes de Israel. Sin embargo, también era un hombre que tenía una buena cantidad de defectos y cometió algunos errores graves. Según la tradición, el Salmo fue escrito después del encuentro de David con el profeta Natán, quien lo reprendió por su transgresión con Betsabé. Como se detalla en 2 Samuel 11 y 12, David observó a Betsabé, la esposa de Urías el Eteo, bañándose en lo alto de un tejado y estaba consumido por el deseo de ella. Él la llamó a él y cometió adulterio. Cuando Betsabé concibió, David planeó matar a Urías en la batalla para ocultarle su maldad. Esta conducta reprobable de adulterio y homicidio fue una ofensa grave a los ojos de Dios y no escapó a la atención divina. Dios envió a Natán a llamar a David por sus transgresiones contra él, y David estaba abrumado por la contrición. Reconoció la enormidad de sus actos de él y se consumió con sentimientos de culpa y vergüenza. Solo cuando Natán contó la historia de un hombre rico que robó el cordero de un hombre pobre, David comprendió la gravedad de sus pecados. Admitió su culpa por él, y Natán le aseguró el perdón de Dios. Sin embargo, David todavía enfrentó repercusiones por sus acciones, incluida la muerte de él y el primer hijo de Betsabé. El Salmo 51 es una expresión conmovedora del remordimiento de David por haberlo hecho mal y su súplica por la clemencia y el perdón de Dios. David admite que su pecado de él no fue solo contra Betsabé y Urías sino, lo que es más importante, contra Dios, la autoridad suprema. Reconoce que solo Dios puede purificar y rejuvenecer su espíritu, así como dotarlo de un corazón nuevo. Fue durante este periodo de profunda angustia y contrición que David escribió el Salmo 51. En este salmo, David suplica a Dios, confesando su maldad e implorando perdón. Reconoce que su ofensa por parte de él no es solo contra Betsabé y Urías, sino que es, de hecho, contra Dios mismo. El Salmo 51 es una profunda súplica de contrición que ha sido utilizada por personas fieles durante siglos para expresar su propio remordimiento por su maldad y pedir la absolución de Dios. Profundicemos más en la composición y sustancia de esta poderosa oración. Permítanos examinar de cerca los versículos del Salmo 51 y aprender cómo pueden ayudarnos en nuestras propias peticiones de perdón y arrepentimiento. El Salmo comienza con el llamado a la compasión de David: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a tu gran compasión borra mis rebeliones». Salmo 51 versículo 1. David reconoce su maldad y suplica la clemencia de Dios, plenamente consciente de que solo a través del amor y la compasión inagotables de Dios puede ser absuelto. En los versículos 1 y 2, David confiesa su necesidad de la misericordia y el perdón de Dios, implorando a Dios que lo purifique de su maldad y que lave su iniquidad de él. David reconoce humildemente su maldad y confiesa su pecado a Dios, plenamente consciente de la gravedad de sus acciones. Reconoce que su pecado de él no es solo un error o una ofensa menor, sino un pecado grave contra Dios mismo. David entiende que ha hecho lo malo a los ojos de Dios y que Dios es justo en su juicio sobre él. Podemos aprender de la humildad de David y reconocer que nuestras propias acciones también pueden afectar nuestra relación con Dios. Al darse cuenta de que no puede limpiarse a sí mismo de su pecado de él, David pide la intervención de Dios para lavarlo y restaurarlo. Reconoce que solo Dios puede purificarlo y limpiarlo. Nosotros también podemos reconocer que no podemos arreglar todo por nuestra cuenta y necesitamos confiar en la ayuda de Dios. David reconoce que su pecado de él ha creado una barrera entre él y Dios y pide la ayuda de Dios para restaurar su relación.
Reconoce que necesita un corazón puro y un espíritu firme en su interior, y pide la intervención de Dios. También podemos reconocer que nuestro propio pecado puede crear una barrera entre nosotros y Dios y pedirle su ayuda para restaurar nuestra relación. David expresa su deseo de restauración y renovación, pidiendo a Dios que le devuelva el gozo de su salvación y lo sostenga con un espíritu dispuesto. Nosotros también podemos pedirle a Dios renovación y restauración en nuestras propias vidas. David reconoce que su pecado de él no solo lo ha afectado a él, sino que también ha afectado a otros. Expresa su deseo de enseñar a otros a volverse a Dios y ofrecer un corazón quebrantado y contrito. También podemos aprender del ejemplo de David y esforzarnos por ayudar a otros a volverse a Dios. David concluye su oración expresando su deseo de que Dios bendiga y restaure a Jerusalén y al pueblo de Israel. También podemos orar por la restauración y las bendiciones de nuestras propias comunidades y naciones. El Salmo 51 es una poderosa oración de confesión y arrepentimiento que puede servirnos de guía en nuestras propias oraciones. Enfatiza la importancia de reconocer nuestro pecado, confesarlo a Dios y buscar su perdón y misericordia de Él. El Salmo también nos recuerda que nuestro pecado es en última instancia contra Dios, y que necesitamos su ayuda para vencerlo y transformarnos de adentro hacia afuera. La historia de David sirve como un poderoso recordatorio de que incluso los más fieles entre nosotros pueden sucumbir a la tentación y al pecado. Sin embargo, también muestra que la misericordia y el perdón de Dios están disponibles para todos los que de repente se vuelven a Él. Mientras oramos con el Salmo 51, debemos extender la gracia y el perdón a aquellos que nos han agraviado, tal como lo hizo David. La oración de David es un modelo para todos nosotros mientras buscamos de repente y volvernos a Dios. Nos recuerda la importancia de confesar nuestros pecados, pedir perdón y buscar la ayuda de Dios para vencer nuestras debilidades. Además, la historia de David nos enseña que ninguno de nosotros es inmune a la tentación, y debemos permanecer alerta para protegernos del pecado. El verdadero arrepentimiento implica más que solo confesar nuestros pecados, requiere que nos alejemos de ellos y nos esforcemos por vivir una nueva vida en Cristo. Al orar con el Salmo 51, se nos recuerda la necesidad de alejarnos de nuestros caminos pecaminosos y buscar la ayuda de Dios para vivir una vida que lo honre. Llenémonos del gozo de nuestra salvación y la seguridad del perdón de Dios mientras oramos con el Salmo 51. Que seamos fortalecidos para vivir una vida de arrepentimiento y transformación, creciendo en nuestra fe y relación con Dios. Gracias por tomarse el tiempo para reflexionar sobre estos poderosos versículos y que Dios los bendiga en su viaje. Oremos usando el Salmo 51. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, vengo ante ti con un corazón contrito y un espíritu humilde. Reconozco mi pecado y reconozco que he hecho lo malo a tus ojos. Contra ti, y contra ti solo, he pecado y he hecho lo malo. Mi pecado está siempre delante de mí, y estoy lleno de vergüenza y pesar. Pero sé que eres un Dios de misericordia y perdón. Te pido que me limpies de mi pecado y me laves. Crea en mí un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me eches de tu presencia, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Necesito tu ayuda, Señor, para vencer mis debilidades y alejarme del pecado. Pido tu fuerza y tu guía para vivir una vida que te honre. Quiero ser transformado de adentro hacia afuera, ser hecho nuevo en Cristo y vivir una vida de arrepentimiento y transformación. Señor, sé que mi pecado ha afectado a otros, y te pido perdón por cualquier daño que haya causado. Ayúdame a ser una luz en la oscuridad, a compartir tu amor y gracia con los demás, y a vivir una vida que refleje tu bondad y misericordia. Hago esta oración en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Te pido que escuches mi súplica y me concedas tu misericordia y perdón. Que esta oración sea un modelo para todos los que buscan volverse a ti, y que inspire a millones de creyentes en todo el mundo a buscar de repente tu rostro. Amén. Si te encantó esta oración, no olvides presionar el botón me gusta, compartir, comentar y suscribirte a nuestro canal, y tocar la campana para recibir notificaciones de nuevos vídeos disponibles. Al siguiente vídeo.